Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a la segunda sesión. Espero que no haya problemas de conexión como la vez pasada. De veras, estoy acordándome que no revisé cómo quedó la otra grabación, pero ya lo veré después. Pues bienvenidos. Antes de comenzar presentarles las diapositivas que tengo, quisiera avisarles que el interés que tengo de esta sesión, de esta segunda sesión, es espérenme. Ya. Listo. Hola Nat, Emma, Fer, y por ahí vi que ya se va a meter mi hermano Hiwi. ¿Qué les estaba diciendo? Que el interés que tengo. Oye, Emma, revisa. No sé si sea el volumen de tu computadora, porque sí me escucha Fer. Y yo supongo que también Nat. Ahí está la presentación. Ahora, ¿me podrían decir si ya ven mi pantalla? Muchas gracias, Fer. Perfecto, pues entonces, sí, lo que les quería decir es que lo que yo pretendo en esta sesión es presentarles un panorama súper mega general de lo que haría o de lo que ha hecho la teología. Les digo a grandes rasgos, voy a dejar fuera un montón de cosas como toda la teología del ecumenismo y las teologías y filosofías del diálogo interreligioso y un montón de cosas, porque pues obviamente ni hay tiempo ni yo las conozco todas, y lo que me interesa solamente es como tener algunos elementos pivote, ¿no? Algunos conceptos que se fueron manejando en teología, justo como para poder comenzar a trabajar lo que hoy se conoce como teología del pluralismo. A ver, alguien abrió. Kiwi, ¿puedes cerrar tu micrófono? Voy. Ya vi yo dónde, ya te silencié. Bienvenido, Kiwi, Emma, Fernat. Entonces, nos va a servir retomar estos elementos básicos de la teología del pluralismo, no, perdón, de lo que ha hecho la teología, para ver cómo los fue retomando la teología del pluralismo religioso. Entonces, pues bienvenidos a esta segunda sesión. Recuerden que va a quedar grabada, así es que pueden remitirse a la grabación después o a los diálogos que tendremos en esta sesión al final o después por el chat, ¿no? Vean que en sus pantallas les puse la definición de teos que encontré por ahí. Es la palabra griega teos, que ya después pasamos al castellano como este prefijo que ponemos a las distintas palabras como teología y otras cosas, ¿no? Y vean lo que se supone que significaría la palabra teos. Responde a esa imagen fija, única y dominante en el monoteísmo. Obviamente pues habrá otras presentaciones de un ser supremo, todopoderoso y omnisciente, señor de la historia. Todopoderoso, bueno, se entiende la palabra. Omnisciente es que todo lo conoce, ¿no? Pero bueno, es señor de la historia. ¿Qué quiere decir señor de la historia? Pues que él escribe, ¿no? Y además es su historia, y casi que podríamos entender a cómo se le hincha su graciosa gana escribirla, ¿no? Constituyente de un orden sobrenatural y que popularmente está en los cielos y puede agraciarnos con su intervención si le respetamos y rezamos. Hasta aquí quería leer esta primera parte, porque durante muchos siglos se fue repitiendo esta noción de lo que significaría este teos. Y curiosamente, esta es la noción que los teólogos desde hace, yo creo que no sé, 60, 70 años empezaron a cuestionar. Estas frases como, por ejemplo, ¿qué significa que sea señor de la historia? ¿No? Quiere decir que nosotros, los humanos, como seres creados, somos unos meros títeres que repetimos lo que él quiere, y entonces, ¿en qué grado eso elimina la libertad del humano? Si se elimina
esa libertad del humano a causa de una acción positiva de este Dios, entonces esta noción de Dios es una noción de un Dios monstruo, ¿no? Es un Dios que nos quita la libertad, si es que Él es el que manda hacia dónde va la historia. Otra cosa que, por ejemplo, fueron cuestionándose algunos teólogos, el Dios, este Teos, que por cierto, está repitiendo algunas nociones del griego, de los dioses griegos, y los dioses griegos repiten algunas nociones de dioses de otros lados también, ¿no? Popularmente está en los cielos, y entonces nosotros estamos en la tierra. Se establece desde los primeros momentos de generación de religión lo que ahora se le conoce como la teoría de los dos pisos, ¿no? Dios o todo lo divino, lo majestático, lo absolutamente absoluto, ¿cómo le llaman también? El misterio absoluto o lo trascendente o la divinidad, como le quieran llamar ustedes. Esto divino está en un ámbito o en un segundo piso, y el primer piso es lo material, es el piso para lo creado, y por lo tanto también a veces se le va uniendo con estos adjetivos negativos, como por ejemplo si somos creados, entonces somos finitos, limitados, por lo tanto somos malos. En época de Lutero, entonces somos pecadores, ¿no? Y nosotros no podemos nada por nosotros mismos, no sé, ¿no? Vean ustedes cómo se van añadiendo históricamente hasta adjetivos éticos a esta teoría de los dos pisos. Pero se creyó durante siglos y bueno, de hecho se sigue creyendo, ¿no? Y si nosotros estamos agraciados con la intervención de Dios, ¿es por qué? Pues porque le respetamos y le rezamos. Ahora, ustedes díganme si no les suena estas nociones básicas de esta primera diapositiva de esto es Dios. ¿A poco no suena como un Dios, primero mañoso, ¿no? Después también como adolescente, ¿no? De berrichudo. Si no me rezas, si no confías en mí, o si no eres respetuoso conmigo, si no respetas el honor de lo sagrado, entonces te mando al infierno. Es un Dios bien interesante, ¿no? Este Dios es un Dios inmaduro, al parecer. Eh, y esta noción o esta teoría de los dos pisos también se fue reforzando, por ejemplo, con Platón, ¿no? En esta teoría de lo material es la cárcel, y además no es lo real está en otro mundo, no en el mundo de las ideas, y demás. Fueron generándose esta teoría de los dos pisos a partir de muchas otras ideas previas, pero al final de cuentas se fue gestando lo que ahora se conoce como un paradigma, o sea, un conjunto de axiomas, un conjunto de valores y también un conjunto de ideologías sobre lo divino. Entonces, pues, ahí está. Estas son como algunas de las ideas previas que podemos ir rescatando como, ya les decía yo, como ideas pivote, ¿no? Ideas que ahí están y que podemos usar para reflexionar hoy. Y luego puse ahí una cita de este autor Dietrich Bonhoeffer, este teólogo protestante alemán. Muy interesante por quien quiera leer por lo menos su biografía en Wikipedia. Mencionaba esta frase: ante Dios y con Dios vivimos sin Dios. Y al parecer ya se nos está notando desde acá, ¿no? Una diferencia entre el Dios exterior al mundo, como yo les decía, este Dios que está en otro nivel, ¿no? En otro nivel de existencia, y el Dios sin nombre de la trascendencia. Y entonces vean cómo hasta usamos palabras que solamente se le aplican a lo creado, como esto de existente, a lo divino. Entonces nos genera muchos conflictos, o se generan desde estos primeros momentos, ¿no? De generación de la religión. Conflictos de conceptos y luego conflictos ya de generación de las religiones. Y entonces no nos queda más que preguntarnos, ¿cuál es qué podemos hacer en este tipo de seminarios que nos introducen al tema, al tema de las teologías de pluralismo religioso? Unas preguntas previas. ¿El propósito entonces consiste en estudiar la teología de las distintas religiones? ¿O acaso será identificar los elementos comunes existentes entre las teologías de varias religiones y la teología cristiana para establecer una nueva religión común? ¿Eso es lo que queremos?
vamos a estudiar todas las teologías y vamos a generar una nueva. Y entonces de ese modo, pues estamos acabando con todas y generando una nueva. Está bien raro eso, ¿no? O queremos acabar con la pluralidad y reducir las experiencias religiosas a una sola de sus manifestaciones. O tal vez imponer la pluralidad sacrificando todos los elementos particulares que configuran la propia identidad religiosa. Si se dan cuenta, son preguntas que ya podemos ir sacando para reflexionar desde los conceptos más básicos como qué significa la palabra teos, ¿no? Dios. Y aquí cabe hacer una pequeña diferenciación de conceptos. Pluralidad de religiones no es lo mismo que pluralismo religioso, no es lo mismo que teología interreligiosa, diálogo interreligioso, teología del pluralismo religioso, teología cristiana del pluralismo religioso, etcétera, etcétera. Entonces, como podrán ver, pareciera que también hay un mar complejo de hasta neoscolástico, como decir, inútil, ¿no? De diferenciación conceptual. Y por eso puse el post-it, la imagen que está ahí hasta abajo, porque me gustó mucho. No es lo mismo coincidir que conectar. En términos de pluralismo religioso, traigamos esta frase. Al parecer no es lo mismo que nos unamos todos en el mismo lugar y cada quien manifieste su expresión espiritual, religiosa, que conectar unos con otros y construir así una comunidad. Entonces habrá creo que son palabras que nos pueden ir dando mucho para pensar, ¿no? Y básicamente la diferencia entre pluralidad y pluralismo es que la palabra pluralidad se enfoca solamente como en el nivel descriptivo, abarca el hecho concreto de la variedad o diversidad de experiencias religiosas, y pluralismo ya va a otro lado, remite a algo que va más allá de la realidad o lo dado, para centrar su atención en la posibilidad del encuentro o del diálogo, y eso nos va a interesar mucho en este tipo de temas, el encuentro o el diálogo, hacia una cierta intencionalidad de interpretar y construir algo y no solo describirlo, perdón. Y aquí quiero traer a colación el término tolerancia, que no me gusta mucho. Me acordé de un libro de este filósofo esloveno, Slavoj Žižek. Tiene un libro que se llama En favor de la intolerancia. También Voltaire tiene un libro sobre la tolerancia, tratado sobre la tolerancia, creo, y van en la misma línea diciendo que el que tolera, en términos ya parece ser, ¿no? El que tolera en términos de éticos, no se preocupa por el otro. El que tolera le dice al otro, haz tu práctica por allá, lejos de mi vista, lejos de mi presencia, y ya cuando termines tu práctica, pues ya venimos a cenar, ¿no? Pero no soy empático, no genero la conexión que mencioné en la diapositiva pasada. No me interesas. Creo que ese es un peligro de la tolerancia, ¿no? Te tolero es como, bueno, haz lo que tú vienes a presentar, a tu vivencia, pero por allá y no me molestes, ¿no? Y siempre y cuando no me molestes, vamos a poder no llegar a la violencia, ¿no? Entonces, parece interesante que lo que se ha presentado durante muchos años como un valor ético, la tolerancia, puede, creo que, llevarnos a otra perspectiva. Entonces, la diferencia otra vez, pluralidad puede referirse solamente al creciente número de grupos, activistas, voceros, iglesias, capillas, entre otros, y el pluralismo se enfoca en el proceso, ¿no? Creo que es la palabra más importante. Voy a ver si puedo. Sí, proceso. La pluralidad es necesaria, pero no basta en sí para que el pluralismo se afiance como proceso legítimo. Esa es la palabra más importante. Y vean, les voy a leer esta frase extensa. Tengan su atención enfocada en las palabras que puse en negritas. La teología, por su propia naturaleza, ha estado siempre y estará en frontera, confrontando el pensamiento cristiano con los planteamientos doctrinales y los acuciosos interrogantes surgidos de la historia, de las ciencias y los desarrollos humanos de toda índole, o tratando de acomodar lo más posible el pensamiento de la Iglesia a una realidad científica, filosófica, antropológica, cultural, comunicativa y siempre cambiante y cada vez más avanzada en sus proposiciones.
Si llevamos o si somos estrictos con la definición de cada uno de los conceptos que se ponen aquí, que este es como un concepto de qué es la teología, aquí ya se está diciendo que no podemos depender de los planteamientos doctrinales, sino confrontarlos con los interrogantes surgidos de la historia. Ahora, ¿para qué tendríamos necesidad de confrontar la doctrina con los interrogantes de la historia? Pues ya decíamos hace ratito, somos parte del proceso. Entonces, en este sentido, una teología del pluralismo religioso va más allá de una mera descripción, va más allá de decir, sí, son muchas religiones. Más bien tiene que ver con construir esto, ¿no? Confrontar la doctrina a partir de los interrogantes de la historia, de las ciencias, y por lo tanto, esta otra palabra en negrita que puse, la iglesia también va confrontándose, lo que significa ser iglesia. Iglesia no deberá, en un espacio teológico, remitir solamente a la expresión politizada o social de una expresión religiosa. Y la realidad científica, esta también es otra cosa, ¿no? No podemos ser ajenos a lo que nos dan los datos de la realidad científica. Entendido a lo mejor en realidad científica como los datos que nos brinda la empiría, ¿no? Lo empírico, lo mal llamado el método científico experimental. Pero no hay que dejar de lado que la realidad, a partir de los datos que nos brinda la ciencia, es muy distinta de aquella a la que se intenta acercar, por ejemplo, la Biblia, que también nos habla de un tipo de realidad, pero no como lo entendería la ciencia. Entonces, por eso es importante entender cada uno de los conceptos, porque creo que ya en su origen la teología tiene que ser revolucionaria. La teología estudia el hecho religioso, se ocupa del aspecto histórico salvífico de la religión, o sea, cómo Dios se muestra en la historia y nos salva, y entonces habría que entender qué significa que nos salve y de qué nos está salvando, porque si decimos que nos salva del infierno que Él creó para mandarnos, si no creemos en Él, pues solitos le estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Pero si entendemos bien lo que significa ser salvos en esta historia, entonces veremos que nos estamos acercando a esta noción de una interpretación y reinterpretación de las religiones a la luz de la palabra de Dios, con la ayuda de la experiencia de la fe y en la perspectiva de la historia de la salvación. Siempre esto, ¿no? Eso es lo que hace la teología. Lee el mismo hecho, pero en perspectiva de, ¿no? Y entonces habrá que cuestionar todo esto. Por eso al final puse, es un ejercicio hermenéutico, o sea, de interpretación, fundado en una opción confesional concreta. Claro, no podemos ignorar nuestras confesiones espirituales, ¿no? Nuestra adscripción religiosa, pero cuando hagamos la teología, tendremos que saltar esta opción confesional porque ya estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo interpretación de la experiencia de la fe. Entonces, ¿por qué les puse estos datos que parecieran muy, muy, muy específicos de la teología? Porque no quiero que se entienda este discursito como, uy, es que Sintley viene a criticar mi religión. Sí, yo quité la diapositiva, Kiwi, perdón, es que estoy poniéndole y quitándola. Sí, yo les puse todas estas afirmaciones para que también coloquen en el contexto específico el ejercicio de este seminario, ¿no? Yo voy a retomar frases de los teólogos y el interés no es en ningún modo criticar su experiencia religiosa o su espiritualidad o su religiosidad. Esa ustedes la tendrán que trabajar, pero el ejercicio de la teología es reinterpretar incluso los mismos dogmas, incluso la misma doctrina. Entonces, no es tan de agrapa, ¿no? Tiene una tarea dificilita. Y para eso, para terminar como la presentación general que les traía yo sobre lo que hace o lo que pretende hacer o algunas herramientas que utiliza la teología del pluralismo religioso, quise traer algunos esfuerzos de algunos autores, bueno, todos los que les voy a presentar son teólogos, obviamente son más, pero solo rescaté algunos, que creo que
o no los voy a volver a retomar o es importante retomarlos. Hans Küng es un teólogo que, bueno, ya murió, pero que además es muy famoso en términos de la teología que se elaboró en Europa. Pero bueno, él ha dedicado muchos de sus libros a la teología ecuménica, al diálogo interreligioso, y muchas de sus ingentes tareas, ¿no? De sus grandes libros muy complejos, muy extensos y muy bien fundamentados, lo fueron llevando no solo al diálogo ecuménico. Su misma tesis doctoral cuando estudió teología tenía que ver con un análisis de las propuestas de un teólogo protestante desde la perspectiva de un teólogo católico. Entonces, pues sus primeros esfuerzos teóricos ya estaban empapados de un diálogo católicos protestantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero todas esas esfuerzos, creo, lo fueron llevando a concretar este proyecto de ética mundial, y que bueno, él manifiesta en ese libro, en un librito, es como de 150 hojitas, está muy chiquito. Después va a irlo retomando en otros libros, pero se resumen estas tres frases que puse. La propuesta del proyecto de una ética mundial de Hans Küng. Imposible la convivencia humana sin una ética planetaria entre las naciones. Imposible la paz entre las naciones sin una paz entre las religiones. Imposible la paz entre las religiones sin un diálogo de las religiones. Entonces, toda su tarea va a estar girando en torno a estas tres frases, y construyó una asociación o fundación de ética mundial y demás, y desde hace años, creo que desde el 2009, algo por ahí. Y tiene muchos libros escritos al respecto de los temas. Otro gran teólogo es Juan José Tamayo Acosta. Puse la foto de este libro, Nuevo Paradigma Teológico, pero tiene otros y se los puedo pasar en PDF. De hecho, poco a poco voy a ir subiendo toda la bibliografía que vaya encontrando en una carpeta, y les paso la carpeta en el chat, ¿no? Para que puedan descargar los libros de manera digital en sus computadoras. Este autor latinoamericano es buenísimo, tiene varios libros muy buenos que voy a ir retomando, como por ejemplo tiene uno que se llama Otra teología es posible, en donde retoma, por ejemplo, los esfuerzos de la teología negra, la teología feminista, la teología india, la teología del pueblo y así, ¿no? Y tiene otros libros, yo se los voy pasando si gustan. Bueno, presenta en este de Nuevo Paradigma Teológico, presenta lo que él llama horizonte interreligioso como el fundamento para el diálogo entre las diversas religiones, de tal manera que solo así ellas puedan dejar de ser fuente de conflicto, no se anquilosen y por el contrario se abran a las necesidades del mundo desde una praxis liberadora. Él está inscrito en un contexto de teología de la liberación, entonces entiende la praxis liberadora de la mano de liberación económica, de liberación de injusticias sociales, de liberación real, por decirlo de algún modo, ¿no? Ya les digo, o sea, el pobre por el que el evangelio está abogando es el pobre en términos socioeconómicos, ¿no? No, para nada quiere referirse la Biblia a un pobre espiritual, ¿no? El reino es de los pobres de espíritu. No. El reino es de los pobres que están sufriendo las injusticias, y entonces hay que acabar con esas injusticias. A eso se refiere esta teoría en general de la teología de la liberación. Y entonces escribe Juan José Tamayo Acosta desde una espiritualidad interreligiosa que tenga como horizonte común la mística. Entonces él va a trabajar también este tema, que se entiende como mística, ¿no? O por mística. Presenta diversas teorías de la secularización, cómo las religiones se mantienen y se renuevan, presenta las diversas formas de fundamentalismo religioso, su relación con las dinámicas económicas, continuando con la presentación particular del diálogo entre el cristianismo y el islam, dificultades que se dan al interior de la Iglesia Católica para aceptar el diálogo interreligioso, cómo está en estrecha relación con los derechos humanos, y termina con algunas tareas y desafíos concretos. Por lo tanto, este libro, por lo menos este y otros tres, podría decir, del mismo autor, son muy buenos para comenzar a meternos a entender la propuesta de la teología en estos términos de reformemos lo que proponemos. O, en otras palabras, también vayamos más allá de la
pretensión universalista impositoria de nuestra religión. Otro autor al que yo quiero mucho, de hecho alguna vez quisiera leer todo lo que ha escrito porque es muy bueno y es bueno haciendo resúmenes con una pluma muy fácil de entender, muy ágil, ¿no? No es odioso ni te aburres leyéndolo. Y tiene un montón de fundamentación bibliográfica para quien quiera leerlo. Igual hay varios textos de él en PDF. Andrés Torres Queiruga habla o menciona en este libro del diálogo de las religiones estos tres conceptos que curiosamente él no se adscribe a ninguno, pero curiosamente terminan siendo exclusivistas o inclusivistas. Él dice el paradigma del pluralismo va más allá de solamente referirnos a la religión, mi religión es exclusiva, y decir mi religión es exclusiva termina siendo la antítesis de mi religión es inclusiva, porque dice Andrés, cuando yo digo que soy muy amable, una persona bien chida, y voy a incluir a los demás en mi religión, terminas diciendo, los incluyo porque están mal, y entonces cuando los incluya, van a estar bien, ¿no? Entonces, termina siendo un exclusivismo disfrazado, ¿no? Y entonces el pluralismo dice, va más allá, no pretende disfrazar nada, ninguna pretensión de la verdad, ¿no? Como universaloide, diríamos, ¿no? Con forma o pretensión de universal. El diálogo se puede realizar de modo situado, es decir, desde el propio contexto, pero sin privilegios, y ahí está la idea básica. Esto es, sin soberbia egocéntrica. Ahora, esto es bien interesante porque esta frase, aunque sea teología, se aplica, por ejemplo, a un diálogo en filosofía de la multiculturalidad que rescatan los autores, los grandes filósofos mexicanos, ¿no? Con fundamentación filosófica, en un diálogo multicultural para tratar también de llegar a la paz. Y ellos mencionan otros términos, como por ejemplo las necesidades básicas. Un diálogo entre tradiciones diferentes, ¿no? Culturas diferentes, multicultural, se tendrá que resumir a un diálogo de las necesidades básicas y por lo tanto de las necesidades epistémicas básicas, o sea, cómo cada cultura va generando sus conceptos para entender la realidad y cómo puede explicárselos al otro para que el otro, sin privilegios, en su propio contexto, me entienda y podamos caminar juntos. Vean cómo en la teología se trabaja más o menos del mismo modo. Y al final manifiesta cómo entiende la plenitud y la definitividad de la revelación cristiana, que es algo que a los teólogos cristianos les da vueltas. ¿Cuál es la propuesta? Él propone el teocentrismo jesuánico, o sea, Jesús como centro de la propuesta, y de la inreligionación, que es algo bien raro que a lo mejor retomaremos. Hay otro autor alemán, Wolfhard Pannenberg, muy importante, famosón en teología, protestante de casa luterana. Él dice, la teología de las religiones, tiene un montón de escritos sobre teología de las religiones, ¿no? Y él dice, bueno, a final de cuentas se debe encargar de examinar la teología de las religiones, las manifestaciones de la realidad que todo lo determina, transmitidas por las tradiciones religiosas, es decir, por las manifestaciones del poder sagrado que adoran las respectivas religiones. Vean cómo, ¿no? La teología de las religiones, entonces, se debe encargar de buscar la realidad, o sea, lo divino, ¿no? Que cada tradición religiosa va rescatando. Esas manifestaciones del poder sagrado, no dice cuál es el nombre de este poder sagrado, solo dice, hay que estudiarlo. Al argumentar cómo la religión es constitutiva de todos los seres humanos, atribuye entonces a la antropología una prioridad de método. O sea, para acceder, dice Wolfhard Pannenberg, para acceder a una teología de las religiones y para acceder al poder sagrado que se ve manifestado de manera diversa en las diversas expresiones religiosas, necesitamos acercarnos primero al hombre. ¿Cómo entendemos al hombre? ¿Cómo accede el hombre a su mundo? Y por lo tanto, ¿cómo accede el hombre a Dios? ¿El hombre es capaz de Dios? Por lo tanto,
la prioridad metodológica, o sea, debemos de comenzar primero con un tratado de antropología teológica. ¿Cómo puede ser capaz de Dios el hombre? De tal modo que le da el rango teológico fundamental de ser la base de la teología de la religión. Esto es importante porque al decir esto, Wolfhard Pannenberg lo que está diciendo es, no podemos estudiar la teología de las religiones si no es con todo el esquema, todo el complejo de la teología, de todas las ramas de la teología. Entonces no podemos ignorar, ¿no? Quise poner otros nombrecitos como este de Jacques Dupois, que es solo puse esto, él estudia las diversas tradiciones religiosas en su relación con el misterio de Jesucristo y con la iglesia cristiana, pero solo puse esto porque a él sí lo voy a retomar mucho después. Soy fan de este autor, por cierto, no sobra decirlo, entonces bueno, solo es para que lo vean. Otro gran teólogo, él tiene una vida bien interesante que pueden ver en Wikipedia, así a grandes rasgos, o incluso videos en YouTube, porque tiene como una casa budista y cristiana a la vez, ¿no? De casa como en términos de generación de conceptos religiosos. Él promueve una concepción del intradiálogo y si recuerdan el final de la sesión 1, yo les puse una frase de Raymond Panikkar para reflexionar que iba precisamente a un diálogo interior o como presupuesto para un diálogo exterior entre las religiones. Pues aquí estoy poniendo más o menos lo mismo. Raymond Panikkar promueve una concepción del intradiálogo de tal manera que este sería el horizonte a través del cual es posible el diálogo interreligioso. No como una etapa previa sobre la religión propia, para luego entrar en comunicación con las demás, sino como una disposición religiosa. Y eso es muy importante para Raymond, ¿no? Es como lo que decía Andrés Torres Queiruga de que pareciera que todo se resume en inclusivismo, exclusivismo. No, aquí me interesa cuál es la disposición que tenemos. Tengo una disposición de apertura. En ética, por ejemplo, le llama, ¿cómo se llama? Bueno, un gran eticista le llama talante, es como esta actitud básica. Y terminamos mencionando a José María Vigil, que es de quien yo agarré de pretexto para promocionar este seminario. Él es el que escribió este libro de la teología del pluralismo religioso y creo que es de los autores que, pues no sé si más ha trabajado el tema, pero creo que sí lo ha hecho de manera más sistemática que otros. Y además es muy agradable leerle porque se reta o se permite autocuestionarse, se permite seguir generando conocimiento y él mismo dice, ¿saben qué? Lo que yo mencioné en muchos libros hace 15 años ya debe o ha sido superado y yo propongo estas nuevas rutas de camino, ¿no? Lo interesante es que él, José María Vigil, ha hecho una tarea muy importante de distribución y de difusión de la teología en línea. Ustedes pueden ver, lo voy a escribir en el chat, una de sus páginas, Servicios Koinonia. Bueno, no, sí es, creo que sí es de él. Pero bueno, el caso es que él ha hecho como grupos de estudio de teólogos de primera índole, o sea, muy eh, preparados para reunir todos los materiales de reflexión en un lugar digital. Está la página de Servicios Koinonia, pero todos lo suben a la página de academia.edu y todos sus textos son gratuitos. Todo lo que escriben. Este libro que yo les dije, el de la fotito de la propaganda que les puse, está gratis en línea, por eso se los puede pasar en WhatsApp y tiene un montón de libros que sería muy bueno ir retomando después. Ya les pasaré algunos y trabaja con grandes teólogos como Leonardo Boff, tuvo algunas cosas con John Sobrino, con con Claudio Bisboff, con Santiago Villamayor, con muchos teólogos, digamos, consagrados, ¿no? Famosones. Él insiste en la práctica del diálogo interreligioso, teniendo como base la necesidad de empezar con lo que él denomina el intradiálogo. Si se dan cuenta,
y como él mismo lo dice, retoma muchas ideas de varios otros autores como Panikkar, ¿no? Mencioné hace ratito. Para continuar sugiriendo una serie de actitudes fundamentales, insiste en la necesidad de pensar esta propuesta no como una nueva rama o una parte más del saber teológico, sino como una nueva teología. Así ya no sería posible clasificarla entre las teologías del genitivo, ocupada particularmente de las religiones, o el hecho religioso como materia u objeto de estudio. ¿Por qué puse esto? ¿Qué son las teologías del genitivo? ¿Alguien sabe qué es el genitivo en castellano? Bueno, este término pertenece a la gramática, ¿no? A los asuntos de gramática en la lengua, y es como se nombra el caso, una declinación de la palabra, ¿no? Que se resume en el castellano como del, ¿no? Cuando, de hecho, poner teologías del genitivo, esta segunda palabra, la del, esta que estoy encerrando en el circulito rojo con mi puntero láser rojo, este del está, si lo analizamos gramaticalmente, está en genitivo. Y entonces dicen estos autores, si seguimos haciendo teología de la mujer, teología de los pobres, teología del pueblo, teología de bla, 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 son teologías del genitivo, ¿no? Por reducirlas a alguna palabra, y lo que pretenden hacer estas ramas de la teología es hacer análisis sobre algún asunto en específico. Pues bien, a diferencia de eso, lo que pretende una teología fundamental, grande, sistemática, es quitar todas las teologías del genitivo para reflexionar sobre toda la materia de estudio. O sea, reflexionar sobre el paradigma enorme de la teología. Por eso dice José María Vigil, se estaría así planteando una nueva forma de la teología que trataría del todo, abordaría la totalidad de la teología y no solo una parte. Adelante, ¿quién alzó la mano? Hola, Cintli, soy Daniela. Hola, Dani. Yo tengo ahí una duda, Cintli. No sé, ¿tú qué opinas? A ver, échala. ¿No es que así ha sido la teología? Y frente a esa teología del todo que pretende ser abarcativa, bueno, la teología más ortodoxa, yo no, como no soy teóloga, no sé ni cómo llamarla. Seguramente habrá sus excepciones, pero tengo esa idea como de que la teología tradicionalmente ha sido la que intenta justamente abarcar todo, y frente a esa teología, que en realidad, dirían las feministas, no es que lo pueda abarcar todo, sino que hay un punto de vista de ciertas teologías, depende de quién las hace y en qué situación contextual las hace, frente a esas teologías que pretenden tener ese punto de vista o no tener un punto de vista, es que se hicieron las teologías estas que le llama él del genitivo. ¿Tú que eres más teólogo, o tú que sí eres teólogo más bien? No, sí, estuvo muy bien, tú que un poquito más. Pues no lo sé. Lo que estoy pensando es, bueno, para empezar, él no formuló la expresión, es una expresión famosa, ¿no? En teología, y hay un montón de teologías, ¿no? Teología del capitalismo, teología de los países del tercer mundo, un montón de teologías del genitivo, y para abarcarlas todas se empezaron a usar estas frases de son las teologías del genitivo, porque se enfocan, por ejemplo, la teología del que se hace en los países del tercer mundo, hablan de una perspectiva nada más. Y entonces, con esta propuesta de abarcar en su totalidad el fenómeno de lo sagrado, en términos de cómo se va gestando la apreciación o el acercamiento del humano a lo divino, y por lo tanto, una manifestación específica de esta religiosidad, a esa pretensión de abarcar lo sagrado en su totalidad, se le llama el intento de la creación de un nuevo paradigma. Y, por cierto, hacia allá va también la teología feminista. Dice Elizabeth Schussler Fiorenza en su libro Pero ella dijo, dice, de nada nos serviría, por ejemplo, de nada nos serviría releer con un point of view, ¿no? Con una perspectiva de ¿y dónde estaban las mujeres en el relato?
¿Por qué? Porque volvemos a repetir el relato de la Biblia. Y dice Elizabeth Schussler Fiorenza, el problema de hacer eso es que nos vamos a quedar con una teología del genitivo. Siempre es, en esta parte, la teología de la mujer dice, ¿no? Y dice Elizabeth, lo que debemos de hacer es reformular el texto mismo, porque comprendemos que el texto fue parte de un esquema patriarcal previo. Y este esquema patriarcal dio pie a que se elaborara un texto religioso específico que depende de una estructura. Esta estructura es básicamente una estructura epistémica. ¿Qué se quiere decir con una estructura epistémica? Que está mezclada o construida a partir de los axiomas básicos, los valores, todas las palabras y los conceptos con los que nos acercamos a Dios, al mundo, a lo social y al cosmos. Eso lo dice Kant después, ¿no? En 1600. Y entonces dice Elizabeth Schussler Fiorenza, y que lo retoma Ivone Guevara en su libro de Intuiciones Ecofeministas, precisamente en su texto, en su capítulo sobre epistemología, dice, por lo tanto necesitamos reformular este esquema básico. No me digas dónde está la mujer en el texto. Hay que reformular el texto. Por eso es una pretensión súper mega revolucionaria. Y por eso el ejercicio de las teologías de feministas, por lo menos, dicen, pues la teología de la liberación se queda en un paso no tan revolucionario. Porque todavía siguen dejando muchas otras necesidades de reformulación, como dónde estaba la mujer. Pero entonces la teología de la liberación sí sigue siendo una teología del genitivo, porque es en qué grado se debe ocupar la teología de la liberación de los oprimidos. Y luego habrá que desarrollar quiénes son los oprimidos, conforme a qué estructuras socioeconómicas se va desarrollando una liberación específica, ¿no? Pero no está reformulando el paradigma de gestación de la conexión del humano con lo divino. No sé si me estoy explicando o de plano estoy diciendo puras babosadas. No, te explicas perfectamente. Ahí lo que me llamó la atención es esto de si se puede llegar a algo como una teología del todo, o no sé si yo lo entendí mal. Incluso desde este punto de vista de estas feministas que llaman voy a usar esta palabra que está muy de moda, aunque la verdad no sé exactamente como concepto qué significa, pero que buscan la deconstrucción de todo, ¿no? Como subvertir todo el sistema, ¿no? No solo agregar más puntos de vista, sino subvertir justamente lo que tú decías, ¿no? Pues sí, de manera epistémica, y luego eso seguramente para temas de la fe, pues tiene un montón de problemas bien padres, pero no sé, o sea, esto que dice José María Vigil de las teologías del todo me brincó, pero ya sabes que yo soy bien posmoderno. Lo que pasa es que sí, no va en términos de la pretensión de volver a hablar, ¿no? Porque dice él, sería repetir un paradigma universalista, ¿no? Impositorio, querer atacar ese paradigma universalista impositorio. Por eso lo que queremos hacer es gestar la actitud. Y hay algunas líneas, por eso me gustó la propuesta de Vigil, y no solo la de él, ¿no? Va amarrado de otras. Y ¿saben qué es lo que más me gustó de José María Vigil? Que hay muchos videos en YouTube de él hablando, y tiene unas conferencias de donde yo voy a retomar, se los voy a pasar aquí en los videos, en donde él dice, y las conferencias son de hace 3, 5 meses, o sea, es apenas. Y entonces él dice, ya no me va a tocar esta gestación del nuevo paradigma, les toca a ustedes, mendigos, ¿no? Pero lo padre es que él va caminando hacia algo hacia donde yo quería traerles esta propuesta de seminario, que es lo que están llamando el post-teísmo. Recuerdan que comencé la sesión de las diapositivas. En las diapositivas puse una noción de Dios, del teos, y que les puse lo voy a compartir otra vez, unas pequeñas pinceladas de lo que significaría teos
como fundamento de toda expresión religiosa, miren, le voy a poner otra vez. Teos responde a esa imagen fija, única y dominante en el monoteísmo de un ser supremo, todopoderoso, ¿no? Señor de la historia, y luego dice, constituye un orden sobrenatural, los humanos estamos en el orden natural, ¿no? Y puede agraciarnos con su intervención si le respetamos y rezamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante rescatar esta frase del Teos? Porque dicen las reflexiones hacia donde nos llevó la teología del pluralismo religioso, es decir, no podemos seguir hablando de Teos, porque cada vez que hablemos de un Teos, incluso de una teología del pluralismo religioso, estamos repitiendo este Teos. Y no podemos hacerlo porque lo que yo les dije, que decía Elizabeth Schussler Fiorenza, esta teóloga feminista, exégeta, sobre el texto bíblico. Si seguimos repitiendo este texto, seguimos repitiendo el esquema patriarcal. Tenemos que regenerar, reconstruir, hacer un nuevo texto. Comprender que las escrituras fueron escritas contextualizadamente. Y entonces, cuando entendamos eso, vienen abajo todas estas pretensiones de universalización. Esta idea se retoma aquí en estas propuestas de la teología del pluralismo y dicen, entonces, lo que viene no es el ateísmo. No voy a negar a Dios. Voy a negar una noción de más de 6,000 años de este Dios universalista, este Dios que está en otro plano y yo en un primer plano. Esta teoría de los dos pisos no podemos seguir repitiéndola. Y vean qué complicado está esto, que si yo dejo de presentar y creer en esta noción de este Dios así, entendemos que todas las expresiones religiosas y ritualísticas de este Dios también hay que reformularlas, si no es que borrarlas. Y esto es tan revolucionario y herético que no nos quedamos ni con la Eucaristía. ¿Por qué? Dice esta propuesta del posteísmo, básicamente porque son ideas que tienen su germen, su origen en elaboraciones contextuales. ¿Qué significa la Eucaristía? Hasta la misma palabrita es aristotélica. Hay una transubstanciación, es decir, la substancia de la galleta, de la oblea, deja de ser la sustancia de galleta y comienza a ser la sustancia de lo divino, y entonces hay una transubstanciación, y cuando tú comulgas, ya no estás comulgando una oblea, estás comulgando el cuerpo de Cristo, y si se te cae y se lo come el gato tiene el cuerpo de Cristo, ¿no? Esos son los problemas que nos presentaban las películas, ¿no? Dice el posteísmo en la teología, a ver, si nos damos cuenta, siendo honestos y yendo de la mano con las propuestas de la teología posteísta, que hay una reflexión aristotélica detrás, tan así que usamos las palabras aristotélicas de sustancia y hay una transubstancia, entonces hay que darle la vuelta a ese ritual, a esa manifestación espiritual. Entonces va más allá de decirnos, y entonces ahora, ¿cómo vamos a entender la Eucaristía? La propuesta es que nunca debió haber Eucaristía. Claro, dependía ese modelo de una época. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con lo divino? ¿Se dan cuenta por qué esto es tan peligroso y por qué puede hacer explotar nuestras cabezas? Porque hay una necesidad de reformulación epistémica, es decir, de qué conceptos utilizamos para relacionarnos con nuestra realidad. Sí, está bien fuerte. Y por eso me interesaba decirles, a ver, esto es teología. Cada uno debe de construir su espiritualidad. Ajá. Déjenme regresar a mi diapositiva solo para terminarla, porque ya iba a terminar, y para que, como soy TOC, pues no me sienta mal después. Les iba a decir nada más esto. Mira, al momento de plantear un nuevo paradigma, como la teología del pluralismo religioso, de manera provocativa anuncia el paradigma que lo sucederá y que denomina José María Vigil post-religional, respondiendo a un nuevo estilo de espiritualidad. Esto lo dice en el paradigma pluralista, pero en sus otros grandes libros. Y vean, José María Vigil es
coordinador de muchos libros como este, que se llama Por los muchos caminos de Dios, Desafíos del pluralismo religioso, la teología de la liberación. Y vean, del lado derecho puse el índice de este libro, por ejemplo. Vean todos los autores, mujeres, hombres, por ahí hay algunos luteranos de repente, pero mire, aquí está José María Vigil. Vean en este que se llama Voces contra la Ortodoxia, teólogos progresistas que disienten de la tradición. Y aquí hay grandes como, por ejemplo, vean todos los análisis, ¿no? Anthony de Mello, Hans King, Leonardo Bob, José María Castillo, Andrés Torres Quiruga, José María Vigil, Ignacio Martín Baró, Baruch Espinosa. En la otra parte del índice que ya no puse, aparece Anthony de Mello, perdón, ¿cómo se llama que tú me compartiste, Dani? El teólogo Javier Meloni. Javier Meloni, también hay un capítulo sobre él. Entonces, está bien interesante porque José María Vigil no solo es lo que él propone, sino más bien creo que es una ventana, ¿no? a entrarle a muchos otros autores. Pues bien, ya dejé de compartir mi pantalla, sí, ya. Entonces, creo que la propuesta en general va caminando hacia allá. Si se dan cuenta, sí hay que irnos como muy poco a poco caminándole. Yo les soy honesto, bueno, nunca les he sido no honesto, pero les soy honesto, no soy experto en el área. Yo quería agarrar este tema para el seminario, para que yo mismo lo fuera reflexionando entre todos ustedes. Entonces, el chiste es dejarle las ideas a ustedes, dejarles la propuesta del posteísmo, que no es nueva, ¿no? Pero en términos de gestación de una nueva ciencia es muy nuevo, pero en términos pues a lo mejor de la liquidez de nuestra modernidad, pues sí está medio viejito. Todos esos libros se los voy a pasar. Además, esos libros todos son gratuitos, todos los pone, les digo, este esfuerzo colectivo de teólogos del tercer mundo, en línea, gratuitos. De hecho, en las primeras páginas de cada libro les ponen ahí si quieres imprimir tu libro, imprímelo. Si quieres imprimir de manera colectiva porque vas a dar un seminario con mucha gente, pues escríbenos y demás. Entonces, esa es otra de las cosas interesantes. Bien, esta era la propuesta que les traía para esta hora y me interesaría pues escucharles si hay algunas preguntas o inquietudes que vayan surgiendo. Mi interés no es que no puedan dormir hoy, ¿no? Mi interés es honesto en el sentido de vamos trabajando el tema a ver qué sale. No estoy diciéndoles que esto es la verdad última, ni concluida, esa palabra es peligrosa, ¿no? Ya se concluyó. No, yo creo que les traemos esta propuesta, así yo no se las traigo, se las traen los autores, y vayamos trabajándolas. Entonces, no sé si alguien quiera continuar la reflexión, hacer preguntas, quejas, o comentar algo en general. Este es su momento. ¿Sí me escuchan? No me dejen ahí. Sí se escuchó, pero Bueno, yo no tengo comentarios. Perfecto. Gracias, Kiwi. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Yo sí, Emma. Nada más, sí, sabes que nada más comentarte, yo estoy más que sorprendida. O sea, así, bien sorprendida. Pero me parece que muy interesante. Tengo que tener mi mente más abierta. Sabes que soy ministra, ¿sí? Entonces, esto así como que es un boom para mí. Pero, pues muy importante que tenga yo la mente más abierta, que, bueno, estoy sorprendida en términos generales, estoy muy sorprendida. Y bueno, encantada de estar aquí. Gracias. Gracias, Emma. Sí, yo creo que hay un problema general de qué hacemos con estas propuestas. Y te lo digo, por ejemplo, porque lo acabo de vivir en una entrevista de trabajo que tuve de una universidad protestante, ¿no? O sea, como de línea protestante. Y después de todas las entrevistas teóricas que me hicieron para ver qué tanta teología sabía y qué tanta filosofía sabía, terminaron con unas preguntas muy extrañas en términos doctrinales. Y ellos decían, es que necesitamos saber que el profesor que contratemos no esté
fuera de la línea doctrinal, ¿no? Y ellos repetían esto de la línea doctrinal. Y yo les decía, pero es que la misma palabra hay que cuestionar la doctrina, ¿no? O sea, ya suena como lo inamovible. Pero si nos vamos a la historia de la palabra, y por eso es uno de los temas que quiero rescatar después, el símbolo, la tarea de la teología es ser conscientes que toda propuesta religiosa es un intento de acercarnos al símbolo y que toda expresión religiosa es una propuesta del símbolo. Es más, la propuesta de la teología del pluralismo religioso va gestándose en un esquema de la razón, no es ajena a la razón, pero de la mano de otros esquemas que van más allá de la razón. Entonces, la idea es también ser conscientes de que, por un lado, sí, en teoría debemos de ser revolucionarios, pero en términos prácticos, no podemos tampoco desencarnarnos de una historia religiosa, como dices tú, pues soy ministra y lo he creído durante toda mi vida. Claro, ahí no estás negando, por ejemplo, que tienes una relación con la divinidad. Y esa es verdad. Entonces, si te das cuenta, salen palabras como qué es verdad, qué es relación, qué es la experiencia religiosa. Esa queda sin tocarse. Esa queda viva todavía. Solamente le vas quitando algunos elementos extra a lo mejor, ¿no? Por eso, la primera pregunta de las preguntas que hiciste la semana pasada, te decía yo, es que la cultura que tenemos, ahora sí que la cultura que tenemos nosotros, lo que conocemos a través de la religión, pues así como que confrontada con esta nos deja así como que, bueno, a mí me deja, no confrontada, me abre un camino muy amplio, porque a través de la trayectoria que hemos caminado juntos, vamos a decir los que estamos aquí, hay mucho camino por andar, y me pareció súper interesante lo que dice José María Vigil, porque precisamente hemos tenido la oportunidad de tener compañeros de distintas, pues vamos a decir, religiones. Ajá. Entonces, eso nos ha dado como que una apertura y a lo mejor nos mueve un poco el tapete, pero tenemos, creo que las bases como para que nuestro criterio sea más amplio y tener un camino por andar, pues, mucho más real, mucho más real. Bueno, gracias. Gracias, Emma. Y bienvenida, Paula. Fíjate que es un tema difícil, bueno, para mí, pero lo que propone en términos teóricos básicos, hasta donde he entendido este esfuerzo teológico, es no quedarnos con la propuesta del deísmo. Yo la entiendo, la propuesta del deísmo, así. Hay un Dios, existe un Dios que creó todo lo que vemos, todo lo creado, ¿no? Y ya no le importó, se fue, nos dejó, ¿no? Esa es la propuesta del deísmo, a como yo la entiendo, a como yo la recuerdo, ¿no? En mis clases de teología. La propuesta teísta, con T de Tito, con T de Simple, la propuesta teísta es existe una divinidad que crea todo lo creado y se queda en contacto con lo creado de manera, pues, medio rara, en un diálogo constante. La propuesta del deísmo, con D de dedo, creo que va hacia allá. Dios nos creó, pero se desentendió de nosotros. Eso, de hecho, es una de las críticas que se le hacen a la teología del pluralismo religioso, si es que por allá iba tu pregunta. Y lo que intentará hacer la propuesta de la teología del pluralismo religioso es decir, no, porque el mismo deísmo sigue repitiendo este esquema general del teos, con el que comencé las diapositivas, de este Dios que está en un segundo plano, en un segundo piso, y que en los humanos, lo creado, ¿no? Lo finito, estamos, o lo contingente, según Santo Tomás de Aquino, estamos en el primer piso, ¿no? Entonces, el deísmo sigue repitiendo este modelo. Entonces, el post-teísmo, que no es ateísmo, el post-teísmo o post-cristianismo también lo están llamando, pretende generar una relación del humano con lo divino más allá de estas estructuras que son epistémicas contextuales.
Entonces, creo que es complejo de entender, por lo menos para mí, pero intentaré hacer el esfuerzo de presentarles lo que dice la teología del pluralismo religioso al respecto, de cómo es posible, y iremos trabajando también de la mano de, sí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no caer en el panteísmo? Iremos trabajando de la mano de las últimas propuestas, como por ejemplo, si Dios no está ni allá, ni en mí mismo, entonces, y está en todo, ¿cómo eso no es un panteísmo? Y entonces hay unas propuestas bien interesantes y bonitas de Santiago Villamayor y sobre todo de él, así es que las voy a retomar para la siguiente sesión o para, creo que, no sé, pero las voy a retomar. No panteísmo, sino panenteísmo. Pues bueno, el chiste es ver cuáles son las propuestas de los últimos autores, como esto de la mística ay, no me acuerdo, pero hay algunas propuestas bien interesantes de acercarnos a la naturaleza. Se retoman algunas propuestas de algunas feministas como Rosemary Redford, ¿no? Reuter, que tiene un libro que se llama Gaia